Amigos, sean todos bienvenidos a todas las plataformas digitales del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Como siempre, un gusto saludarlos desde acá, León Talandino, para llevarles a ustedes un poco de lo que es esta clase del 2024, y tengo el inmenso placer, honor, orgullo, como siempre, de estar con dos de los grandes propulsores del Salón de la Fama del Béisbol Latino, dos hombres de los medios de comunicación, dos hombres del béisbol que nos acompañan hoy para analizar lo que es esta clase del 2024. Me refiero a Frank Camilo, Héctor Gómez. ¿Cómo están, señores? Inicialmente, saludos, Frank, te saludo ahí inicialmente a ti con mucho gusto. Y bueno, tus primeras impresiones. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer poder colaborar aquí, sobre todo al lado de ustedes, gente que sabe mucho de béisbol, para hablar de esta nueva clase que tendrá la Exaltación en las próximas semanas, meses, en los próximos días. Antes de que ya haya finalizado este año, tendremos una nueva clase que definitivamente está de lujo, es de gala lo que estará pasando en esa nueva Exaltación. Aprovechando que me das la entrada, quiero también darle así la entrada a la Biblia del béisbol, a mi querido hermano Gómez. Saludos, hermano Fran, saludos, Leonte. Y bueno, como destacaba Fran, una clase de lujo. Quizás uno la pueda comparar con lo que vivimos el año pasado, con esa exaltación de David Ortiz, de Humberté, el caso del Big Papi. También estaba Carlos Bertani y obviamente el otro que estaba ahí, Bobby Abreu. Una clase, yo entiendo que ha sido de la mejor. Y entonces en esta tenemos 5 jugadores de la estirpe: Alex Rodríguez, Johan Santana, Félix Hernández y Andrew Jones. Hay que ponerle una balanza a ver qué clase es más especial, de la del año pasado o esta, León. Bueno, Alfonso Soriano. Así que bueno, vamos a revisar inicialmente esta clase, pero antes de revisar y antes de ir con cada uno de estos jugadores, yo quería escuchar un poco de ustedes sobre un poco de perspectiva de lo que es el Salón de la Fama del Béisbol Latino y precisamente por qué estas clases se han visto robustecidas, sobre todo con la nueva estructura del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Porque inicialmente, durante muchos años, vimos como que una institución tratando de hacer justicia a errores históricos, a darle un lugar histórico a muchas de nuestras leyendas del béisbol. Un trabajo que es muy difícil de ponerse al día, un trabajo que lleva mucho tiempo, muchos años, de prácticamente ponernos al día para ser justos con la historia, del aporte de muchos de nuestros jugadores a la historia. Porque es muy difícil comparar jugadores de la época del pasado a jugadores del presente desde la perspectiva de lo que es un Salón de la Fama latino. Pero viendo ya cómo a través de un nuevo sistema de votación, con un círculo de cronistas serios, un círculo de cronistas activo en el béisbol, se dio un resultado tan contemporáneo, tan moderno e impactante como el del año pasado, y este año lo volvemos a tener. ¿Cuál es tu perspectiva de dónde está, Frank, en este momento el Salón de la Fama del Béisbol Latino? Obviamente que tenemos que hablar, como tú mencionas, de un nuevo sistema de votación, el que incluye periodistas de diferentes latitudes a través de la magia del streaming, del internet, de la data. Eso no sucedía antes el comité que tomaba la decisión de exaltar a los jugadores era un poquitito más cerrado, era mucho más exclusivo. Ahora con esta apertura hemos visto que, como mencionas, impacta al béisbol contemporáneo, porque estamos hablando de jugadores que son más recientes, retirados, pero ha sido ya una tradición en el Salón de la Fama del Béisbol Latino que primero entran aquí y luego llegan a Cooperstown. En el caso más reciente de los mencionados por Héctor Gómez está Adrián Beltré, que primero fue exaltado aquí al Salón de la Fama del Béisbol Latino y ya recientemente ha llegado a Cooperstown. Después sucedió también con otros, Pedro Martínez, Alex Rodríguez estará en el Salón de la Fama del Béisbol Latino, no ha llegado a Cooperstown, no sabemos si tendrá la oportunidad de llegar a Cooperstown, pero estará primero aquí. Entonces, eso que tú mencionas muy acertadamente, el hecho de hacer justicia, es darle a nuestros latinoamericanos el lugar que merecen. Y ahora con esta nueva camada
de inmortales que tendremos a partir de la próxima exaltación y este nuevo sistema, tenemos que decir definitivamente que se equipara más a lo que hemos visto en el Salón de la Fama de Cooperstown, a lo que hemos estado más cerca de lo que ha sucedido por allí. Independientemente de eso, los latinos tenemos nuestro lugar en la historia del Salón de la Fama y del béisbol en Estados Unidos, pero en nuestro lugar en Latinoamérica somos otro tipo de cultura, lo manejamos de una manera completamente diferente, vivimos el béisbol, comemos béisbol, tenemos al béisbol como parte de nuestra idiosincrasia y eso nos da todavía aún más valor. Por ejemplo, el caso de Alfonso Soriano que mencionaste, que viene ya en esta nueva camada. Alfonso Soriano para mí tiene el número de Cooperstown. O sea, Alfonso Soriano podemos decir que tiene unos números, al igual que Alex Rodríguez, de entrar al Salón de la Fama de Cooperstown hace rato. Sin embargo, por causas ajenas y que no debemos mencionar, no vienen al caso ahora, ninguno de los dos ha entrado allí. Y entendemos que esa justicia, la que tú mencionas, es lo que se hace palpable ahora. Fíjate, por ejemplo, Manny Ramírez, que entró el año pasado también. Manny Ramírez entró al Salón de la Fama del Béisbol Latino y tiene números para estar en Cooperstown y allí no ha llegado. O sea que es muy acertado tu concepto de juicio de lo que estamos viviendo. Y esta clase, y eso me lo comentaba mi querido compadre Miguel Batista, esta clase cuando la vimos en la boleta antes de que se hiciera la selección que ya tenemos, ha sido una de las más difíciles para elegir. Ahí se quedó gente fuera con números para entrar aquí también, pero los votos no le alcanzaron. Sin embargo, estarán repitiendo y quién sabe si les tocará ya para el siguiente o la siguiente exaltación. Es decir, que hay tanto talento en Latinoamérica que esto debió ser necesario siempre. Y tenemos que una vez más darle el crédito a don Roberto Will, ideólogo de este Salón de la Fama del Béisbol Latino, y ahora igualmente el trabajo que está haciendo Robinson Paredes para darle continuidad a esto que no debe morir. De hecho, tengo reportes de que vendrá ya el museo, de que se está trabajando en una casa nacional que sea un lugar turístico, porque cuando los extranjeros vienen a República Dominicana, lo primero que preguntan es por el béisbol. Muchos vienen incluso en temporada otoño-invernal, no en verano, para poder entrar a un play, para poder disfrutar de lo que es nuestro béisbol, porque nuestros peloteros han puesto el nombre bien alto, y no digo nuestros los dominicanos, digo los latinoamericanos, que son los que reconocemos aquí. Héctor. No, totalmente de acuerdo, Fran. Excelente la ponderación que haces sobre dos elementos que yo entiendo clave. Lo del sistema que se ha implementado, ciertamente ha habido una apertura. Aquellos jugadores que de una u otra forma tenían ciertas tachas que le impedían eventualmente ser tomados en cuenta. Entonces, con esa apertura, ese nuevo sistema de inclusivo, donde colegas de toda América Latina han emitido sus ponderaciones mediante el sufragio, el voto, no hay duda de que ha sido algo que ha venido a darle como un nuevo aire al Salón de la Fama del béisbol latino, con esa idea, esa visión que tuvo Roberto Will, que parecía en un momento una utopía, una quimera, y que ha seguido de la mano, como bien tú destacas, de Robinson Paredes. Por ejemplo, yo sé de casos puntuales de peloteos que en un momento determinado el nivel de porcentaje en Cooperstown ha sido muy ínfimo, gradualmente, año tras año, quizás aumente un 1 o un 2%, y que luego la exaltación aquí al Salón de la Fama del Béisbol Latino, y eso es un comportamiento que se ha evidenciado, suben los porcentajes en Cooperstown. Definitivamente que esto hasta cierto punto cumple como con ese papel de darle un mayor nivel de sustento a esas ponderaciones de los peloteos, que luego, porque no veo otra coincidencia, Leonte, Frank, que después que son exaltados aquí, sube mucho, un poquito más que lo acostumbrado a nivel de Cooperstown. Eso pasó, por ejemplo, con el caso de un Sammy Sosa. Ustedes recuerdan que Sammy tenía siempre oscilaba entre un 8.5, un 9, 8, y luego de la exaltación aquí subió por encima de 12.5, si mal no recuerdo. Y definitivamente yo pienso que el papel que ha desempeñado el Salón de la Fama Latino en términos de
de dimensionar en su justa dimensión, valga la redundancia, a todos estos peloteros ha valido la pena. Entonces, cuando tú te encuentras, por ejemplo, ese caso de Manny Ramírez, que conectó 555 jonrones, 1831 empujadas y líder de los dominicanos, porcentaje de envasadas, el lugin, OPS, OPS ajustado y segundo en bateo de todos los tiempos. Entonces tienes ahí a un David Ortiz que ya fue exaltado a Cooperstown, el caso de Adam Beltré exaltado este año, igual que como destacaba Francia, hizo lo mismo con Iván Rodríguez, Pedro Martínez, Roberto Alomar también experimentó algo similar, primero fue exaltado aquí y luego a nivel de Vladimir Guerrero también. Exactamente, Vladimir, que pasó en su segunda elección a Cooperstown. Él se quedó a solo 15 votos el primer año de obtener ese mínimo que se necesita, un 75% allá, y luego ya en el segundo año obtuvo un porcentaje en 92.9%, que es el segundo mayor porcentaje para un dominicano después de los 95.1%, aunque hay que hacer la acotación que Pedro Martínez, aunque tuvo 91.1%, fue su primera elección, que eso obviamente tiene un plus, un valor agregado con respecto a Vladimir, que pasó en su segunda elección. O sea que definitivamente el Salón de la Fama Latino es una especie de colchón y eso se ha evidenciado que ayuda a que el peloteo latino, a los ojos de lo que es la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, se fijen un poquito más definitivamente. Sí, efectivamente es un punto de partida para unos que están en una élite demasiado alta, ya a nivel de Cooperstown, y es un justo reconocimiento para todas esas carreras que fueron sumamente impactantes para nuestro béisbol y que a nivel quizás global, macro, dentro de la industria del béisbol no alcanzaron o le faltó poquito para alcanzar esos niveles. Y como siempre los salones de la fama traen mucha controversia, porque hay gente que vota por ellos, hay gente que no, hay gente que opina que sí, que no, sobre ciertos peloteros, y esa es la parte sabrosa siempre de los salones de la fama, porque al fin y al cabo a los cronistas y al círculo de cronistas le toca una tarea muy difícil, que es comparar jugadores, y a veces hasta una tarea odiosa, que es comparar jugadores, comparar carreras. Pero bueno, al fin y al cabo no se ha encontrado una forma mejor para hacerlo, de que sea de forma justa e independiente, más que lo que puedan hacer los cronistas deportivos. Y fíjense que esta es la clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino 2024, la 11ª clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Estamos hablando de Andruw Jones de Curazao como primero líder en las votaciones, luego el venezolano Johan Santana, el dominicano estadounidense Alex Rodríguez, el venezolano Félix Hernández y el dominicano Alfonso Soriano. Pues estamos hablando de una clase de lujo, no solo para los estándares del béisbol latino, sino una clase de lujo para los estándares del béisbol hasta en Marte, porque realmente esto es élite de la élite, igualmente como tuvimos el año pasado, ya mencionabas a Manny Ramírez, a Adrián Beltré, a David Ortiz, a Bo Abreu y a Carlos Beltrán. Correcto, precisamente es lo que decía, y volviendo al tema del criterio que utilizaste, esto es justicia. Por ejemplo, Félix Hernández, todavía creo que no tiene el tiempo, pero Félix Hernández, como decía Héctor, después de recibir este empuje, de seguro que va a ser tomado más en cuenta en las votaciones. Recuerden que Félix Hernández tiene dentro de sus tantos numeritos el haber ganado un sayón con pocas victorias. O sea, sí. Félix Hernández logró un hito extraordinario en el béisbol de Grandes Ligas con esto de las pocas victorias, cuando entonces se hablaba de que si es el más valioso entre los lanzadores, que es lo que realmente está buscando, pero es que fue dominante el Rey Félix. De hecho, Fran, para soportarte, darte un poquito de soporte en ese asunto, él tuvo 13-12 ese año del sayón y se descubrió, o sea, las estadísticas indican que en las 12 derrotas de él, el equipo de Seattle lo apoyó con 6 carreras, es decir, lo apoyaba con una anotación cada 2 partidos, no había forma. No había manera. Bueno, obviamente, entonces comencemos, ya que mencionan al Rey Félix Hernández, comencemos con Félix Hernández, porque realmente, y en justa medida, todo eso que tú dices, Frank, yo creo que Félix redimensionó
lo que fue la bienvenida, le abrió las puertas al entendimiento de la sabermetría para los números y para los premios, porque ganar un Cy Young con un número bajito de victorias, que no son esas temporadas que estábamos acostumbrados de al menos 20 victorias, fue algo que realmente cambió el béisbol. Y estamos hablando, ¿verdad?, de un hombre que tuvo 169 victorias en 115 temporadas, 2.524 ponches, promedio de carreras limpias permitidas de 3.42 y un whip en toda su carrera de 1.20, algo que es fenomenal. Estamos hablando también lo que decían de lo que demuestra un tremendo lanzador, un lanzador con un dominio absoluto y que no necesariamente se vea reflejado en victorias que también tienen que ver con el apoyo de su equipo. Es ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, lanzó uno de los juegos perfectos, está en el selecto club que ha lanzado juego perfecto en la historia de las grandes ligas, 2 veces líder en efectividad y 6 juegos de estrellas. Eso es lo que nos trae el venezolano Félix Hernández. Héctor, ¿qué es lo que más te llama la atención de la carrera de Félix? Yo pienso que su consistencia, un lanzador con lo que llaman un win share muy alto, victorias compartidas, y fíjense la cantidad de innings que Félix Hernández ganaba, y como bien apuntabas ahí en ese gráfico, 2 veces líder de efectividad, incluyendo ese año, cuando ganó el Cy Young, que tuvo 2.27 de efectividad y cerca de unos 232 ponches tuvo. Entonces, tuvo también una altísima cantidad de innings lanzados, que tomando en cuenta el contexto de la época, por ejemplo, uno piensa en un Juan Marichal que lanzó 3.507 innings, pero ya en la época que Félix le toca lanzar, eso fue básicamente una especie de extinción, eso de encontrarte pitchers que como Félix Hernández te garantizaban al menos 7 sólidas entradas en cada salida. Él tuvo más de 2.700 innings lanzados, o sea, muy cerca de los 3.000 hits. Entonces, ese dominio que él tuvo, que lo llevó a ganar ese Cy Young y 2 lideratos de efectividad, no hay dudas de que fue un pitcher estelar y por eso fue básicamente tomado en cuenta por los escritores que forman parte del Salón de la Fama del béisbol latino. Me atrevo a agregar una estadística que no está escrita, que no está ahí en esos numeritos, que no está en la sabermetría, que no está en la efectividad, que no está en los ponches, en los innings. Me atrevo a agregar el manejo del escenario. Cómo este artista, un artista del montículo, lograba él junto a sus marineros de Seattle que el público se involucrara en cada una de sus salidas al extremo de que existía la corte del Rey Félix. O sea, lo que nosotros vivimos con Félix Sánchez fue un espectáculo extraordinario, no solamente por el dominio, no solamente es que se ganaba al público, se ganaba la prensa. Félix Hernández, dijiste Félix Sánchez. Con Félix Sánchez también hemos vivido grandes momentos. Sí. Es correcto. Pero con Hernández también. Estas caras no son de balde, eso puede pasar. Pero lo que hemos vivido con Félix Hernández, con el Rey Félix, fue extraordinario desde el punto de vista de cómo manejaba el público, la corte del Rey, aquella marea amarilla que se ponía en el público, pero además su relación con la prensa, que tuvo mucho que ver en ese Cy Young de pocas victorias, donde la prensa vio más la sabermetría, vio su efectividad, conoció datos como el que tú diste, Héctor, y obviamente votó por el Rey Félix sin ninguna resistencia. Y por eso hoy está aquí, en el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Sí, también un hombre yo estaba viendo, León, te disculpa, en 8 ocasiones, él lanzó más de 200 innings, en 8 ocasiones. Te digo, 2.700 y pico de innings, que de verdad eso es una de las cosas que a mí más me impresionó, el nivel de consistencia y de salud que mantuvo durante mucho tiempo en 12 de sus 17 campañas con los Marineros de Seattle. Así es. Y también un hombre que es parte de este béisbol contemporáneo. Ya vemos algo en común que tiene esta clase y que yo creo que es también de destacar, ¿no?, entre esta nueva camada de jugadores que van entrando al Salón de la Fama. Es un hombre que tuvo participación con la Selección Nacional de Venezuela en 2 clásicos mundial de béisbol, lo cual
también es un plus para todos estos jugadores, para su impacto con el béisbol latinoamericano. También militó con Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes en el béisbol profesional. Y además es un hombre que es parte, miembro del Salón de la Fama de los Marineros de Seattle. O sea, de una vez, apenas terminó y colgó sus spikes, los Marineros de Seattle le dijeron gracias por una excelente carrera en Seattle. Como tú decías, una excelente relación que siempre mantuvo con la organización, de que a pesar de que atravesó por años que no han sido exitosos, de hecho, Seattle es una de las franquicias que nunca ha llegado a la Serie Mundial, nunca la ha ganado, todavía esperan ese gran momento, y Félix es una de esas grandes figuras, así como Ken Griffey Jr., quizás que han pasado por esa organización, el mismo Alex Rodríguez, que han pasado por esa organización y que no han tenido y que no tuvieron la oportunidad de tener una temporada exitosa, pero que sus aportes a la franquicia realmente son bien importantes, ¿no? ¿Tú sabes qué va a pasar con eso que tú hablas de que no ha ganado nunca? Lo mismo que le pasó a don Juan Marichal con los Gigantes. Don Juan Marichal tiene sus anillos de campeón que los Gigantes, que ganaron muchísimos años después de que él se haya retirado, porque aún tiene esa relación con la ciudad, con la franquicia, sí, sobre todo, y eso también sigue sucediendo con Félix y los Marineros. Eso pasará. Así que, bueno, seguimos avanzando en este programa especial que tenemos, analizando un poco la clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino 2024. Hablemos ahora de este hombre que para mí hace historia, no solo en el béisbol, no solo en una nueva etapa del béisbol latinoamericano, sino también dentro de esta institución, el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Andruw Jones, el hombre que lideró a todos en votos por parte del Círculo de Cronistas, hombre que conectó 434 cuadrangulares en su carrera, 1,289 carreras remolcadas, sinónimo y estándar ofensivo de su era como jardinero central, 10 guantes de oro, un bate de plata, un hombre que fue prácticamente un nombre fijo en todas las series de postemporada, 18 series de postemporada en su carrera, donde conectó también 10 cuadrangulares, 273 su promedio en postemporada, 5 juegos de estrella y un WAR por encima de 60 en su carrera para el curazoleño Andruw Jones, quien este año engalana nuestra clase, la 11ª clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Héctor, ¿qué te deja el ingreso del primer curazoleño al Salón de la Fama del Béisbol Latino? Por cierto, ha sido de los más votados, si no el más votado, y no hay duda de que la gente tiene muy presente, Fran, Leonte, todos los amigos que nos están viendo, esa excelencia defensiva que lo llevó a ganar esos 10 guantes de oro, y con la maestría que él se desempeñó en 12 de sus 17 años con el equipo de Atlanta. Si tú sumas y es por eso, no es fortuito que tenga ese WAR tan alto de 62.7, porque está básicamente en adición a esos 434 jonrones y esos 1,289 y casi 2,000 hits, esa excelencia defensiva, son de las cosas que yo, cuando analizaba, por ejemplo, el caso de Adrian Beltré, yo vaticinaba incluso que pensaba yo, y así en efecto sucedió, de que Adrian Beltré iba a tener un porcentaje de elección más alto que el mismo Pedro Martínez. Obviamente eso también tiene que ver con las figuras que le acompañan ese año en la exaltación, pero yo valoraba mucho el aspecto de esa defensa que llevó a 5 guantes de oro a Adrian Beltré. Pero bueno, retomando el caso de Andruw Jones, porque yo voy a estar entonces aquí, como háblame del elefante. El elefante le tiene miedo al ratón, y el ratón. De verdad que el caso de Andruw Jones, cuánta calidad, y además una persona que se ganó el aprecio, el cariño, y va muy de la mano con eso que decía Frank Camilo en el caso de Félix Hernández, cómo la fanaticada lo apoyaba, lo quería. Y hubo un año, creo que 2005, que él conectó 51 cuadrangulares y quedó líder en empujadas con más de 120, 128, no recuerdo, que tú analizas y tú dices, Dios mío, ¿y cómo fue que Andruw Jones no ganó el MVP ese año? Así se encontró con otras campañas muy buenas, porque coincidió también con grandes temporadas ofensivas, que obviamente eso dio al traste que él no ganase
un MVP, pero de verdad que estamos ante un virtuoso. Desde que él surgió, yo recuerdo cómo se desbordaban elogios las publicaciones como Béisbol América, MLB Pipeline, parecido a lo que hemos visto también de Ronald Acuña Jr., con ese peloteo all-around player que podía hacerlo todo. Y de verdad que a mí no me sorprendió la alta cantidad de votos que tuvo en esta elección Andruw Jones. Frank, no sé qué tú opinas. Y qué casualidad que tú mencionas a Ronald Acuña, porque son peloteros similares en su época, ¿verdad? Y con el mismo uniforme, con los Bravos de Atlanta. Bueno, a mí sí me sorprendió, de verdad, que él ganara la mayor cantidad de votos, porque yo, no sé, yo tenía a Alex Rodríguez como que iba a ser el que mayor cantidad de votos recibiera en esta exaltación, pero ahí está el trabajo que ustedes mencionan de Andruw Jones. Ahí está su defensa y eso lo llevó a que esta prensa latinoamericana, incluyendo la prensa latina que está en Estados Unidos, que le toca votar en esta premiación, lo puso a él como más votado. Ahora, hay que hacer aquí como un paréntesis o un asterisco a la carrera de Andruw Jones. Es cierto, de todo el talento. Un paréntesis, disculpa, en 2005, quien ganó el MVP fue Pujols, ya ustedes saben, que batió 330, 41 honrones, o sea, no fue fácil. Adelante, hermano. No había manera. Bueno, yo decía, es cierto lo que ustedes dicen, pero fíjate qué casualidad. 10 guantes de oro, la defensa intachable, incuestionable, extraordinaria. Sin embargo, uno de los momentos más icónicos o uno de los asteriscos que tiene la carrera de Andruw Jones fue aquel juego donde él no le marchó un elevado con la misma energía que entendía su dirigente que tenía que tener. Y Bobby Cox, que de seguro después Andruw Jones le agradeció, salió del dugout y le hizo una seña: ven a sentarte. O sea, tú no estás en esto, tú no estás concentrado. Bobby Cox tiene mucho que ver con esa carrera, sobre todo con esa defensa que luego desarrollara Andruw Jones, pero cuando usted tiene talento, usted puede jugar, parece como que está haciendo poco esfuerzo, cuando en realidad es que su talento le hace ver las cosas fáciles a los demás y correcto. No lo es. Esa parte de Bobby Cox, ese capítulo a mí me marcó, porque entendí que él estaba llamando la atención abiertamente, públicamente a Andruw Jones, un profesional a carta cabal. Y de ahí en adelante, ese profesional a carta cabal no volvió a fallar más. Es decir, que esos números, y qué pena que no esté aquí, me hubiese gustado que Andruw Jones estuviera aquí para que él dijera su parte de la historia, pero esos números de Andruw Jones tienen mucho que ver con esa organización que fue tantas veces a postemporada, como mencionaba Leonte. ¿Ustedes creen que quedó a deber un poco y quizás después de tantas postemporadas? ¿Fue Andruw también una de esas víctimas? Digo, y cuando digo víctimas no lo digo en mal sentido, porque al fin y al cabo fue una época muy ganadora de los Bravos de Atlanta y él formó parte de esa época dorada de la organización de los Bravos de Atlanta, pero quedaron cortos de anillos. Eso es correcto. Eso es correcto. Siempre se encontraron con equipos que a la hora de ellos representar a la Liga Nacional venían más fuertes. Les pasó en varias ocasiones, pero llenaron una época, y no es casualidad que de ese equipo varios han entrado ya al Salón de la Fama de Cooperstown, y no es casualidad que sea el primer curazoleño que viene aquí al Salón de la Fama del béisbol latino. Exactamente. No, y hablando de ese equipo, ese staff de abridores, mi hermano, Gremado, Steve Avery, John Small, ¿cuál es el otro que me falta? Clavin. Óyeme, mi hermano, óyeme. Difícil. Ahí el quinto abridor o cuarto podía ser el as de cualquier rotación de los restantes 29 equipos. Sí, y creo que los 4 están en Cooperstown ya. Sí, Clavin, y Small, Mado. Exacto, hay 3 por lo menos. 3 por lo menos, sí. Andruw también obviamente puso también su granito de arena en el béisbol latinoamericano, jugó con las Águilas Ibaeñas en el béisbol dominicano, jugó con los Tiburones de La Guaira en el béisbol venezolano, y un hombre que después en el 2006 fue una de las figuras principales del primer clásico mundial de béisbol, con su prácticamente dándole ese espaldarazo a ese país de la selección nacional del Reino de los Países Bajos, y que después de eso la actuación, el crecimiento de la selección nacional de Holanda
sobre todo después de su actuación en el 2009, perdón que se lo recuerde, Ay, no, que se lo recuerde, perdón que se lo recuerde, pero tenemos que hablar de Holanda, lamentablemente, ese Holanda que prácticamente echó a la República Dominicana de ese clásico del 2009. Eso fue tragedia nacional, Leonte, aquí. Eso es una tragedia nacional, pero no hay mal que por bien no venga. Dos veces lo ganaron, dos veces. Dos veces, porque no hay mal que por bien no venga, porque ese equipo del 2009, cuando se eleva la selección nacional de Holanda y después de esa gran victoria, tuvimos unas ediciones de la selección nacional de Holanda en el 2013 y 2017, que realmente a nivel de béisbol internacional se convirtió en la selección nacional de mayor crecimiento en el mundo. Sí. Lograron ganar un Premier 12, tuvieron muchísimos éxitos a nivel internacional en todas las categorías, obviamente frente a un programa que tuvo a Hensley Van Meulen al frente de todo, pero Andruw Jones fue un gran responsable, un gran impulsor desde su tribuna como estrella de Grandes Ligas, fue siempre un hombre que dijo presente con el béisbol de su país, que además es la gran potencia del mundo, al menos en Latinoamérica y en el mundo, en categorías de pequeñas ligas. Sí, definitivamente muy buena esa acotación que hace del nivel de posicionamiento que se ha evidenciado de Holanda en los últimos años, y de verdad que tú echas un vistazo a cualquier publicación entre los principales prospectos de todas las categorías, siempre hay un nativo de los denominados Países Bajos. Se nos quedó en el tintero destacar a ese equipo de Atlanta la labor que hizo Leo Mazzoni como coach de picheo, ¿te acuerdas? El hombre que siempre se la pasaba, Frank, sí. Leonte ahí. La mecedora. Sí, la mecedora. Así es. Qué impacto que tuvo este hombre, Andruw Jones, que bueno, que como ya decíamos, se convierte en el primer curazoleño en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Latino y con grandes posibilidades del año que viene de tocar la puerta y de convertirse en el primer curazoleño en Cooperstown. Así que es la gran figura de prácticamente de todas, de Curazao, y el hombre que todo su país, cuando comiencen todas estas cosas y cuando comience la exaltación y cuando tengamos la exaltación, realmente sé que va a ser un momento de júbilo nacional para Curazao y para todas las islas y también para el béisbol de los Países Bajos. Eso bien va a ser de locura. Yo me imagino, si finalmente, como yo espero también, que obtenga al menos ese 75% mínimo necesario, eso va a ser algo apoteósico. Bueno, yo comparo eso, que eventualmente puede pasar en el 2015, después de 32 años, cuando Juan Marichal fue exaltado en el 87, eso en el 83, que pasaron 32 años con lo de Pedro Martínez. Yo pienso que algo similar va a suceder con Holanda y los fanáticos haciendo actos de presencia en Cooperstown. Así es. Vamos a tener que irnos a Curazao a pasar unas buenas vacaciones de béisbol junto a la celebración de los fanáticos. Bueno, continuamos. No es casualidad que después que cambiaron el sistema en Williamsport para la Serie Mundial de Pequeñas Ligas y el Caribe tenga que hacer su eliminatoria regional, no es casualidad que siempre van los curazoleños, por encima de los dominicanos, han ido más veces. Así es. Son una potencia y de ahí vemos tantos jugadores que han llegado a las grandes ligas, estrellas que vienen de Curazao, y todos tienen siempre algo en común, que su jugador favorito, su norte, su gran ídolo se llama Andruw Jones. Bien merecido para Andruw Jones su entrada al Salón de la Fama. Hablemos de este hombre, una figura quizás polarizante para unos, de idolatría para otros. Usted puede tomar quizás la posición que usted quiera y la opinión que usted quiera sobre la controversial carrera de Alex Rodríguez, pero hay algo que no se puede debatir, y por eso este hombre forma parte de esta clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Son esos números que colocan a Alex Rodríguez entre los mejores jugadores en la historia del béisbol. En toda la historia del béisbol, este hombre ha sido uno de los bateadores más productivos, uno de los
peloteros de mayor talento en la historia de las grandes ligas. Más de 3,000 hits, más de 2,000 carreras remolcadas, 3 premios MVP, un WAR por encima de 117. Wow. Imagínense, 117. Es el latinoamericano, el único latinoamericano dentro del top 20 WAR en la historia de las grandes ligas. El único latino, el único hispano dentro de ese top 20. 14 juegos de estrellas, 10 bates de plata, 2 guantes de oro y campeón de la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York, representando a República Dominicana y a los Estados Unidos, porque como dice Delín Betances, los dominicanos nacemos donde nos dé la gana. Eso no me viste parece de Nintendo, cuando tú ves 3,115 y ves 696 honrones, y el ano como de 2,000, Frank. Ahí nos pusimos los cuadrangulares. Recuerden que hasta que Pujol llegó a 700 honrones, era el latinoamericano con más honrones en la historia de los mayores. No, y que tiene la marca de más honrones para un campo corto con 57, y también entre los antesalistas con más honrones en un año. O sea, 2 guantes de oro, anotó 2021. O sea, son pocos en la historia que como Alex empujó 2086, anotó 2021, 3,115 y 3 MVP. Y un peloteazo desde que estaba, recuerden ustedes que fue el pick número 1, y estando en el college, él tenía la posibilidad de ser drafteado también en baloncesto, fútbol norteamericano, o sea, un talento en toda la extensión de la palabra. Yo lo comparo y lo pongo junto a los Willie Mays y Barry Bonds en la discusión famosa de cuáles son los peloteros más completos de todos los tiempos. En el caso de Alex, recuerden que gran parte de su carrera jugó como campo corto, de la exigente posición defensiva 6, y luego hizo una transición exitosísima a la antesala. O sea, un atleta que yo soy de los que digo todavía que lástima, ¿verdad?, que esté pasando por la situación que todos sabemos con lo de Cooperstown, pero óyeme, uno de los peloteros más completos y cuidados de todos los tiempos, Frank, sin dudas. A mí me gustó, Frank, y te pregunto, Frank, también específicamente, porque me gusta la consistencia que mostraron los votantes en este año. Y siempre hablamos de temas un poco controversiales. Obviamente, Alex Rodríguez es un tema que siempre tiene un poco de polarización, porque el año pasado los votantes ingresaron a Manny Ramírez al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Y este año dijeron, pues si nosotros ingresamos a Manny Ramírez, Alex Rodríguez tiene que estar acá. Y hablamos de que están en lo mismo, porque prácticamente sabemos que fueron hombres que fueron castigados bajo la política de sustancias prohibidas de las grandes ligas. Pero los estándares del Salón de la Fama del Béisbol Latino y el reglamento de votación dice claramente que no por el tema de suspensión, no por temas de suspensión los peloteros latinos deben dejar de ser considerados. Más allá de eso debemos ver sus aportes, más allá de eso debemos ver su impacto, más allá de eso debemos ver su entrega al juego y lo que dejaron en el juego y cómo representaron la cultura latina en el juego. Más allá de eso, de que pudieron tener un error, tuvieron un error, pagaron por su error y luego la vida continúa. ¿Cuál es tu posición, Frank, al respecto en cuanto a esta controversia y cómo se maneja en el Salón de la Fama del Béisbol Latino? Bueno, para mí lo primero es lo que decía de la boleta, nuestra boleta, la boleta del Salón de la Fama del Béisbol Latino aparece Alex Rodríguez, porque había una confusión, es bueno que se diga esto, al igual que sucedió con David Ortiz. A Alex Rodríguez y a David Ortiz, en su época de pelotero activo, se les hicieron homenajes por parte del Salón de la Fama del Béisbol Latino. El de Alex Rodríguez, una ceremonia preciosa en Altos de Chabón, vino con su compañera de entonces, una actriz de Hollywood. El hombre realmente ya había sido reconocido y había personas que entendían que él ya era parte del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Y cuando aparece en la boleta, muchos se sorprenden. Yo decía, bueno, por eso este hombre ahora tendrá la mayor cantidad de votos, algo que ya escuchamos hace un momentito que no sucedió, que no fue el más votado. Entonces, para mí es esto de la justicia, volviendo al tema inicial, de cómo se le tiene que reconocer ese trabajo que hizo en el terreno de juego. Tú mencionaste la universidad, Héctor. Hay que recordar que cuando él fue al sorteo, él no jugó de una vez. Él decidió
dejar el pick, ok, los derechos sobre mi trabajo lo tienen ahora mismo el equipo de los marineros, pero me falta un año de estudios. O sea, estamos hablando de una cabeza bien puesta que decidió hacer una profesión universitaria antes de enfrascarse en lo que fue una de las carreras más exitosas económicamente también hablando, por sus 2 contratos de 200 y tantos millones de dólares. Con 2.52 y después 2.75. Imagínese usted, ¿no? Y ese segundo contrato peleado, porque los dueños de los Yankees dijeron no queremos negociar con tu agente. Pero negocien conmigo y yo creo que les fue yo. Pero bueno, sí. el tema es que definitivamente Alex Rodríguez se merece esto y la consideración. Yo leí a un escritor de la Asociación de Periodistas que escribe de béisbol en Estados Unidos, que son los que tienen derecho a votar. Yo leí que él decía, y entonces, ¿por qué yo voy a votar? ¿Cuál es el criterio que ahora yo voy a votar? Porque me dicen que no puedo votar por los que han tenido algún tipo de problemas, pero me decían que yo tenía que votar por los mejores números. Entonces, ese escritor ese año decidió no votar, que fue precisamente el primer año que apareció Alex Rodríguez en la boleta de Cooperstown. En este caso, aparece por primera vez nuestra boleta y de inmediato es tomado por la prensa latinoamericana por esa justicia. Yo creo que independientemente de lo que ha sucedido, independientemente de que para mí no hubo un buen manejo desde el punto de vista de manejo de crisis, porque no era el asunto de defender mi imagen, no era pelearme con todos, era buscarle la vuelta diplomática. Independientemente de los números están ahí. Los números están ahí. Y Alex Rodríguez, y miren qué casualidad, en la misma clase que Alfonso Soriano, que no fueron switchados de un equipo a otro, estos dos, sí. Miren qué casualidad, Alex Rodríguez está muy bien reconocido, bien merecido estar aquí por esos números que mostramos en ese gráfico hace un minuto. Totalmente de acuerdo. Sí. Creo que es un hombre que también definitivamente dejó su aporte en el béisbol latinoamericano. Todavía se recuerda su participación con los Leones del Escogido. También fue una de las grandes figuras del Clásico Mundial de Béisbol 2006 con los Estados Unidos. Y luego en el 2009 él dijo, es que yo soy de los dos países. Yo nací en Estados Unidos, me crié en este país, pero todo el mundo es mi mamá dominicana, mi papá, todos somos dominicanos. O sea, yo soy dominicano. Bueno, ayer subió en Instagram, puso Vacation Mode con el famoso merengue Culiquitaca de Toño Rosario. Sí. Entonces, y se llegó a poner el uniforme para el clásico. Lo que se puso el uniforme, jugó los partidos de exhibición con la República Dominicana. Una lesión lo dejó fuera de ese Clásico Mundial de Béisbol, una molestia física. Pero la intención está ahí. Siempre hubo esa controversia de que, bueno, pero eso es parte eso es parte de la modernidad del juego. Hoy en día tenemos a jugadores como Vladimir. ¿Qué vamos a hacer con jugadores como Vladimir Guerrero? Como Vladimir Guerrero Jr. Son circunstancias de la vida, con jugadores como Moisés Alou, que por circunstancias migratorias, por circunstancias... Manny Machado, por ejemplo. Manny Machado. Nacieron en otro país, pero están representando dignamente a la República Dominicana y a Latinoamérica. Y algunos, Leonte, como el caso del propio Machado, ganándose el cariño. Por ejemplo, tú haces una encuesta de cuáles quizás los peloteros más admirados, y Machado está junto a los Juan Soto, Vladimir y Fernando Tatis. ¿Por qué? Por esa identificación que tiene y las veces que nos ha representado en el Clásico Mundial, definitivamente. Claro que sí. Bien merecido para Alex Rodríguez también su ingreso por la puerta grande a la inmortalidad del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Y que quizás me recuerda, a mí me queda mucho y yo espero que de pronto Alex también lo vea de esa manera, y estoy seguro que así será. Me quedan mucho las palabras del año pasado de Manny Ramírez. Manny Ramírez decía el año pasado el significado que tuvo para él el reconocimiento en el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Él dice, yo jamás me imaginé poder tener este honor y tener este reconocimiento. Para mí es lo más grande que yo he recibido en mi carrera, porque lo estoy recibiendo de parte de mi gente. Estoy recibiendo una inmortalidad en mi país con mi gente, y es como que, bueno, después de aquí, ya lo que pasa, pero al menos es un paso para hacer una paz interna de aquel jugador que lo dejó todo en el terreno de juego, y después de su retiro, pues bueno,
está esperando algún tipo de reconocimiento por ese gran aporte y con justa medida lo está teniendo. Entonces creo que... Yo me acuerdo en ese orden, en ese tenor, Leonte, que yo tuve la oportunidad, mantengo muy buena relación con Manny, de darle la noticia, y yo no lo podía creer. Fran dice, Héctor, o sea, y parecía un niño, y porque todo el mundo sabía o conocía de ese Manny, que quizás un tanto displicente, digo, Manny, pero tú vas a tener que venir. No, yo voy, mi hermano, claro que sí, voy a llevar a mi vieja. Y de hecho a él me tocó darle el reconocimiento, y ahí estaba su mamá. Él dice que, me lo ha dicho siempre después de eso, que ha sido uno de los grandes momentos que más significado tiene para él, recibir eso de su mamá, o sea, junto a su mamá, y aquí en la República Dominicana, definitivamente. Después sí, que el hombre... Es parte de nuestra cultura, es parte de, porque es que la misma ceremonia se adapta a nuestra cultura, y ellos lo ven como que, bueno, esto no es Cooperstown, pero el significado tiene un significado mucho más fuerte, sí, a veces, ¿no? Que el protocolo que normalmente trae Cooperstown por muchos años, Frank. Tienes que decirle, Héctor, que después que él es cristiano, que profesa creer en Jesucristo, él le ha cambiado la vida, y esa es una de las bendiciones que Dios le ha mandado. Después que cambió, sí. Manny siempre será Manny, no hay forma, pero ahora es un Manny especial, y lo decía, y fue, bueno, él dio testimonio incluso en las entrevistas, en la manera en que cómo él le ha cambiado la vida después que aceptó al Señor. Mira, yo tuve y lo voy a contar aquí, en una de esas entrevistas que le hicimos, uno de los momentos más emotivos, cuando antes de la entrevista, bueno, Leonte estaba también ese día ahí, estamos todos haciendo entrevistas. Yo hablo con la mamá de Manny, y doña Onélcida, así se llama, y me dice, digo, doña, ¿usted fue que motivó a Manny a ir a la iglesia? Y me dice, no, Manny me ha motivado a mí a que vaya a la iglesia y asisto con él todos los domingos, me parece que me dijo. Y cuando en medio de la entrevista yo le toco ese tema a Manny, digo, Manny, yo le he dicho a tu mamá, le he preguntado, asumiendo que era ella que te había motivado a ir a la iglesia. Me dice que no, que eres tú la persona que Dios ha elegido para que ella siga los caminos del Señor. Y hubo un silencio de Manny, como unos segundos que parecieron eternos, y se le aguaron los ojos. Óyeme, qué momento ese, de verdad que sí. Es un momento muy, muy emotivo. Sí, así es. Esas son las cosas que nos deja esta bonita iniciativa con base en la República Dominicana, con inicios en Casa de Campo La Romana, y que actualmente está pautada esta gran ceremonia para el día 2 de diciembre en la capital turística de la República Dominicana. Lunes 2 de diciembre en la capital turística del Caribe, Punta Cana. Continuamos aquí con esta revisión de la clase 2024, en la 11ª clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Y ahora hablemos de este señor, un hombre que en su país, pues en Venezuela, causó un impacto tremendo por erigirse como quizás el mejor lanzador venezolano de todos los tiempos. Estamos hablando del zurdo, el gocho, Johan Santana, 139 victorias en 12 temporadas en Grandes Ligas. Una carrera también cortada un poco por lesiones, las mismas del béisbol moderno, pero que 12 temporadas, efectividad de 3.20, casi 2,000 ponches, 2 premios Cy Young, una triple corona de picheo, 4 juegos de estrellas, un guante de oro y un momento inolvidable para los Mets de Nueva York y sus fanáticos. Lanzó el primer juego sin hits ni carreras en la historia de los Mets de Nueva York. Johan Santana también parte del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Héctor, ¿qué te deja? Extraordinario lanzador, y como bien tú destacas, Leonte, las lesiones dieron al traste con lo que pudo ser en términos de acumulación, una maravillosa carrera en términos de acumulación estadística. Deseo destacar parte de esos lideratos que hice la anotación, porque no solamente esos lideratos de efectividad, que él ganó 3, 2.61 en el 2004, luego aquí también 2.77 en el 2006 y 2.53 en el 2008. También fue el líder en innings lanzados 2 veces, 233 y 2 tercios en el 2006 y 234 y 1 tercio en el 2008. También fue 3 veces líder en ponches, 265 en el 2004, 238 en el 2005 y 245 en el 2006. O sea,
3 lideratos de ponche back to back to back, ahí en forma consecutiva. Súmele a eso que ganó 3 lideratos de efectividad ajustada, unos 4 lideratos de whip y de FIP, el fildeo independiente del picheo, unos 3. O sea, después de Pedro Martínez, yo pienso, y junto a Juan Marichal, que ha sido Johan el lanzador latino más dominante en su prime, y así lo pone de manifiesto esas extraordinarias estadísticas y ese dominio que tuvo en esa época del bateo de los esteroides, Frank. Cuando él llega a los Mets, parecía como que la carrera ya estaba en declive. Sí. Sin embargo, llega a Nueva York, y en Nueva York es donde se inspira con ese público latino que es residente allí. Se inspira, se entusiasma, no solamente con sus natales, sus compatriotas venezolanos, sino con la cantidad de dominicanos que fueron. Y fíjense lo que aparece aquí en el gráfico. Él tira el primer juego sin hits en la historia de la franquicia de Nueva York. Estamos hablando de que llega a Nueva York y se apodera de la ciudad, y aquí caemos otra vez en el tema del espectáculo, del artista. El zurdo demostró tener una calidad extraordinaria, no solamente en Minnesota. Claro, hay que sacarle sus méritos, ¿verdad? Sí. Porque donde se da a conocer, donde se logra convertir en esas superestrellas en Minnesota, y eso siempre será historia, eso no lo podemos cambiar. Pero el llegar a los Mets en un momento determinado de su carrera que parecía como que ya lo mejor de él había pasado, pues revivió, recicló esa carrera de un hombre que definitivamente debería también tener números para el Salón de la Fama, que hemos mencionado muchas veces, porque hay que tener esa referencia. Es el templo de los inmortales, claro, que apenas tiene 60 peloteros que han entrado en la primera oportunidad, por lo difícil que es llegar hasta ahí. Entonces, eso, en el caso, pues, adelante. Eso tan así, Fran, no, que en el 2008, su primer año con el equipo de los Mets, él quedó tercero al Cy Young y fue el líder de efectividad, ganando 16 y 7, y la efectividad de 2.53, que es lo que tú dices. O sea, de inmediato, después de 8 años, donde estuvo en la élite, llegar ahí a Nueva York y poner esos números y quedar tercero al Cy Young y un liderato de efectividad, es lo que Fran básicamente comentaba. Así es. Un hombre que también ese juego sin hit ni carrera ha sido muy controversial, primero por la decisión del entonces manager de los Mets, Terry Collins, de permitirle lanzar un juego tan largo, de tantos lanzamientos, 150 y pico picheos, pero que además de que se concretó la hazaña, prácticamente se tejen conjeturas de que prácticamente eso fue como que lo que terminó de acabar con el brazo, con lo poquito que se estaba administrando ya a una edad un poco más avanzada, y que eso le cortó un poco más de tiempo de su carrera a Johan Santana, que a pesar de eso, en esas 12 temporadas, sí tenemos que hablar y preguntarnos, hacer la pregunta, como ya decía Héctor, si es el mejor lanzador venezolano de todos los tiempos. El solo hecho que tú lo pongas dentro de la misma oración que Juan Marichal y Pedro Martínez, ya sin duda alguna lo convierte en el mejor lanzador venezolano de todos los tiempos. Venezuela durante muchísimos años no había tenido esa gran figura del picheo en las grandes ligas. Quizás la primera gran figura del picheo en las grandes ligas venezolanas fue Wilson Álvarez, que fue el primer lanzador venezolano en llegar a 100 victorias, lanzador de un juego sin hit ni carreras. Pero durante los años 70 y 80, Venezuela tuvo lanzadores en grandes ligas, pero que tenían una oportunidad aquí, una oportunidad allá, pero no eran lanzadores élites de impacto como sus bateadores o como sus campos cortos. Pero cuando llega Johan Santana, cuando llega Freddy García, cuando llega Félix Hernández, empezamos a ver una camada de lanzadores élite, de los cuales obviamente Santana es el papá de todos, ¿no? Y que también, qué bueno que este año en la clase, tanto él como Félix, que quizás están en esa comparación, en esa conversación de quién es el mejor lanzador venezolano de todos los tiempos. Los dos entran juntos con justa medida y con justo reconocimiento en el Salón de la Fama del béisbol latino. Eso es correcto. Sí, yo me quedo con el prime de Johan superior, o sea, en la época, porque a mí me gusta mucho analizar el contexto donde él pone esos números y esa efectividad. Y yo siempre pongo el ejemplo, Frank, del símil, con la analogía con Pedro Martínez, cuando tuvo el 1.74 en el 2000, que la efectividad colectiva de la liga estaba rondando los 5 puntos,
y lo comparo con el 68, cuando Bob Gibson tuvo 1.12, pero en ese entonces, el año del picheo, que de hecho el año siguiente se bajó la lomita un poquito. La efectividad colectiva en el 68 fue de 3.02, si mal no me falla la memoria. O sea, aunque a todas luces, en términos absolutos, 1.12 es mucho mejor que 1.74, pero cuando tú analizas el contexto, claramente se ve que la efectividad de Pedro fue mucho mejor, tomando en cuenta el contexto. Y por eso es que yo veo tan importante siempre analizar el contexto. Sí, el contexto. No, y hablar de que dominó en una era, en el caso de Pedro, obviamente lo conocemos, pero el caso de Johan, dominó en una era donde existían el problema de los esteroides, donde se bateaba mucho, donde había una cantidad exorbitante de slugger que era o me poncho o la saco o claro. El honrón, y él pudo dominar. Hay que hablar mucho de esa educación de Johan. Johan, tú hablabas con Johan en aquel entonces en su prime, y tú pensabas que estabas hablando con un médico, con un ingeniero, con una gente que no tiene un lenguaje de pelotero regular. No. Hombre sumamente educado. Una cultura extraordinaria. Y entonces así se ganó a la prensa, así se ganó a sus compañeros, donde quiera que llegó fue bien respetado. Y esos 2 premios Cy Young lo dicen, señores. Ganar un solo premio Cy Young es una proeza por unas grandes ligas donde han pasado cientos de lanzadores excelentes que nunca lo ganaron. Y bueno, va a estar ahí muestra. Nolan Ryan. Don Juan Marichal. O sea, sí. Estamos hablando de que él ganara. Yo siempre pongo el ejemplo, Fran, disculpa que te interrumpa, de Nolan Ryan y Clemens. Nolan Ryan ganó 7 Cy Young y nunca ganó unos hitters. Oye, el Clemens ganó 7 Cy Young y nunca tiró unos hitters. Nunca tiró unos hitters, sí. Es todo lo contrario. Sí, así es. Bueno, pues lo de Johan, extraordinario, muy merecido su entrada a este Salón de la Fama del Béisbol Latino. Excelente. Y también un hombre que es miembro del Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota ya, y también él tuvo el honor de lanzar, de ser el lanzador abridor designado en el primer juego de la Selección Nacional de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol del 2006 ante Dominicana. Sí. Un juego que casualmente abrió justo en su contraparte, fue nuestro gran amigo Miguel Batista, un juego histórico para la República Dominicana y para Venezuela, el primer juego del Clásico Mundial del 2006, juego que ganó República Dominicana con un trabucazo y Venezuela con un trabucazo también, y Johan Santana, simplemente el ser designado el abridor de ese partido y ponerse ese uniforme en el 2006 fue algo de mucho impacto, así como también él fue un grandísimo lanzador también en el béisbol venezolano e insignia y jugador ícono de los Navegantes del Magallanes. Bien merecido, Johan Santana, que también forma parte del Salón de la Fama del Béisbol Latino, clase 2024. Y luego tenemos el nativo de San Pedro de Macorís, Alfonso Soriano, nombre de 412 cuadrangulares, unos 289 bases robadas, más de 1000 remolcadas, promedio de 270 en 16 temporadas, 7 juegos de estrella, 4 bases de plata, un 40-40, un WAR por encima de 28. Eso es lo que nos deja Alfonso Soriano, quizás uno de los bateadores más completos también que ha podido tener el béisbol dominicano en la historia de las grandes ligas, que también conforma y completa esta clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino, la número 11, la corte número 11 del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Alfonso Soriano, una gran figura del béisbol dominicano. ¿Qué les deja? ¿Qué te deja, Frank? ¿Cuál es el impacto principal que Alfonso Soriano deja en el béisbol dominicano, que el Círculo de Cronistas ha dicho, este hombre va este año en esta clase? Sabes que en mi carrera de cronista deportivo, yo siempre he querido ver las cosas un poquitito más allá de los números fríos. Y de Alfonso Soriano me llevo muchas cosas interesantes. Yo decía al principio de este programa especial que para mí él debe ser Salón de la Fama de Cooperstown. Ese 40-40, esos más de 400 honrones, esas carreras remolcadas, esos bates de plata,
que tú pusiste allí. Cerca de 300 bases robadas, Fran, también. Esos son numeritos redondos para el Salón de la Fama de Cooperstown. Ahora, hay una estadística de él, y vuelvo con el tema, que no está escrita, una estadística que no está en los números del terreno, y es que Soriano llega a Grandes Ligas desde Japón. Soriano firma aquí con Hiroshima Toyo Carp, con el equipo japonés que tenía base en San Pedro en ese entonces. Ellos se lo llevan a Japón y allí explota de tal manera que compran su contrato para traerlo entonces a Grandes Ligas. Y nunca vamos a olvidar, en un momento determinado, que yo no recuerdo si era Peter Gammons, que un periodista, creo que sí que era Peter Gammons, un periodista norteamericano, pidió a Alfonso Soriano le tradujera una entrevista con un pelotero japonés que estaba en el circuito. Creo que era Daisuke Matsusaka. Ahora no recuerdo exactamente cuál era el japonés, pero a mí me sorprendió. Yo pensé que era un chiste. Yo dije, bueno, esto debe ser un relajo. Esto es como Condorito, que cuando le hablaban de su compañero japonés decía, el chino y yo somos amigos, porque también es lo mismo. Pero no, es que Alfonso Soriano se preparó de tal forma que podía hablar japonés, podía interactuar con los peloteros japoneses que a la sazón en aquel entonces eran muy escasos en Grandes Ligas, pero él llegó vía Hiroshima Toyo Carp. O sea, firmó aquí para irse a Japón y allí explotó de tal forma que compra su contrato, lo traen a Grandes Ligas y ni hablar, es un numerito que tú has puesto ahí de Grandes Ligas, y ni hablar de que él fue la pieza clave, la herramienta necesaria, usada y exigida para lograr hacer el cambio por Alex Rodríguez. Por eso yo decía, qué casualidad, están los dos en esta clase y fueron switchados en un momento determinado, uno por el otro. Definitivamente no, y yo pienso, Frank, que si toda su vida él hubiese permanecido en la intermedia, porque tú sabes que los parámetros ofensivos cambian con respecto al infield, sobre todo la segunda base con respecto a los outfielders. Yo pienso que eso quizás pudo afectarle un poquito la valoración en términos de aquilatar en su justa dimensión sus estadísticas, pero tú buscas all around, ¿cuántos peloteros tienen más de 400 honrones? Él conectó 402 y más de 250 bases robadas, él robó 289. Esa combinación de poder y velocidad, famoso Power Speed Range, ahí tú vas a encontrar a Willie Mays, Alex Rodríguez y el fenómeno de un Ronald Acuña Jr., porque eso no es muy común, ver a alguien que 40-40. ¿Cuántos segundos base tenía 40-40? Exactamente. No, y él es el único con el 40-40-40, como tú destacabas, en adición a la base robada y los cuadrangulares, conectó más de 40 dobles. Entonces, algo importante, el hombre se crecía en el clutch, en momentos importantes, en escenarios importantes, como juego de estrellas. Él siempre daba el palo a la hora buena, y de verdad que, y súmale a eso, un comportamiento ejemplar que ha mantenido siempre con su familia. Él se me parece mucho en eso a Adrián Beltré, que siempre está con su familia, destacando a su esposa, sus hijos, apoyándolo cada uno en las distintas ramas por las cuales ellos sienten inclinación. Y de verdad que yo no me sorprendí, yo sabía que Soriano iba a estar electo por la sumatoria de todos esos factores, tanto estadísticos como también su comportamiento ejemplar. Lo iban a llevar tarde o temprano al Salón de la Fama Latino, definitivamente. Humilde, siempre dispuesto para la prensa. Siempre. Se ha puesto más fuerte porque se retiró. ¿Tú no has visto los brazos? No. Sí. De brazo. Está fuerte, sí. Fuerte. Está ahora es que se puso palo de él fue después. Se puso palo de él fue después. Soriano también figura de su equipo, las Estrellas Orientales, también estuvo con el equipo dominicano en ese Clásico Mundial de Béisbol del 2006, también una de las grandes figuras. Ahora los pongo ustedes en aprieto. ¿Cuál es el mejor pelotero que ha salido de San Pedro de Macorís? Está buena esa. Mira, a mí en lo personal, yo me quedo, y tú quizás te vas a sorprender. Mi ídolo de infancia, Tony Cabeza Fernández. Porque mi hermano, es una respuesta. Eso te estás desviando de una vez. El deleite que me daba a mí ver a un Tony Fernández con esa maestría en el campo corto. Entonces, estamos hablando, aparte de los 4 guantes de oro, que yo entiendo que fue muy maltratado por la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica para Cooperstown. Señores, tuvo un porcentaje de fildeo
de los mejores de campo corto, junto con Omar Vizquel en esa, y Luis Aparicio. En esa élite está Tony Fernández, entonces un bateador oportuno, un bateador de casi 2.90 de por vida, 2.86, 2.88. Y entonces, en escenarios importantes, al margen de esa pifia que cometió en la Serie Mundial, recuerdan ustedes Cleveland, pero Cabeza Fernández siempre daba el palo, no se apretaba, y de verdad que ese es el mío. Muchos yo sé que van a decir George Bell, el primer MVP dominicano todos los tiempos en Grandes Ligas, que conectó 265 jonrones, 1.012 empujadas y el MVP en el 87. Pero yo me quedo con Tony Fernández. ¿Y tú, Frank? Bueno, es que no podemos obviar a Rico Carti. ¿Dónde nació Rico Carti? No, también. No, bateador fino. ¿Y ustedes no se acuerdan de que Sammy Sosa? ¡Ay, Dios mío! Yo voy para allá. Ajá. Yo voy para allá. Ajá, ustedes como que estoy sudando, espérate. Yo les dije que yo lo iba a poner a sudar a ustedes. Por eso me fui. Sammy Sosa 1, Tony Fernández 2, ya. Ay. Estamos hablando. El único jugador, Frank, con 3 temporadas de 60 jonrones, 609 jonrones, 1.667 empujadas, el MVP en el 98. No, Sammy 1, Cabeza 2. Me traicionó la admiración que yo le tenía a Cabeza Fernández. Que paz descanse. Pero sin duda que Soriano está en ese top 5. Sí, porque ustedes saben que es difícil, o sea, no es decir, bueno, pero es que Soriano, no. Señores, montarse en ese top dentro de San Pedro de Macorís, estamos hablando de que Soriano representa ese legado de excelencia de esa población que, pues bueno, que ha aportado tanto al béisbol de las Grandes Ligas, que ha aportado tanto en el terreno de juego, en el impacto del béisbol latinoamericano, en el impacto del béisbol de las Grandes Ligas. Pues yo creo que todo también un triunfo y una celebración para San Pedro de Macorís, la elección. Por cierto, Leonte, yo sé que esta generación, los que nos están viendo, van a decir, ajá, y el talento, que aunque es joven, pues el talento de Fernando Tati, que es de San Pedro, un jugador que lo puede hacer todo, no se puede soslayar definitivamente. Correctamente, así es. Y más de la liga, porque está Manny Acta, que también es de nosotros aquí. También, obviamente también, y bueno, y sin olvidar pues tanto los grandes aportes de Epifanio Guerrero dentro a todo lo que fue. El Guerrero fue, Leonte, el primer jugador dominicano junto a George Bell en ganar la denominada triple corona de los porcentajes de bateo. O sea, tú te buscas ahí el 85, 86, y Pedro Guerrero aparece el líder en OVP, slugging, OPS y OPS ajustado. O sea, eso te habla de la valía de la clase de bateador que fue Pedro Guerrero, porque 30 jonrones en esa época, en los 80, el equivalente a 50 casi en esta. Pues eso es el asunto del contexto, pero fue un bateador fino que conectó 215 jonrones, cerca de 900 empujadas, y un bateador de 300 exactamente, la Negra Pola, un bateador fino, de los mejores bateadores dominicanos de todos los tiempos. Así es. Y entre los lanzadores, Joaquín Andújar, que ganó 2 veces 20 juegos, y no ganó 2 juegos en una serie mundial, y le dieron el MVP, creo que fue a Darryl Porter, pero sin embargo yo entendía que fue Andújar que debió merecer el MVP. Y entonces, yo por cierto te voy a enviarle el link, Fran, y a ti, Leonte, de un trabajo que hice en el periódico en All Star, que yo lo hice por provincias. Te voy a enviar ese de San Pedro. Wow, ese está bueno, un All Star de provincia. Claro. Sí, yo lo hice así, provincia por provincia. Sí, ¿Cuál es la provincia más ganadora? Obviamente la de San Pedro. Así es, no, definitivamente, aunque te doy el dato. Oye esto, Frank, creo que te lo dije en una ocasión. El Distrito Nacional de Santo Domingo es donde hay mayor cantidad de jugadores. Exacto, en términos proporcionales y cualitativos, Pedro, definitivamente. San Pedro, en los últimos 5 años, Leonte, Frank, ya tanto San Cristóbal como Baní le han pasado a San Pedro en cantidad de peloteros que han llegado a Grandes Ligas y firmados también. O sea que la zona sur está experimentando un incremento exponencial importante en los últimos años. Sí, así no es casualidad que los padres de San Diego pusieron su academia en esa zona. Exactamente. Y tú sabes que interesantemente en cuanto a proporciones demográficas, el lugar que superó a San Pedro de Macorís en cuanto a proporción de peloteros de Grandes Ligas y espacio fue Curazao.
Entonces también tenemos ¿Cuál? Curazao. Ah, perfecto. Que por cierto, oye, este dato, por lo pequeño y la gran cantidad de jugadores. hablando de provincias, yo no sé si tú sabías, Frank, que en términos de densidad poblacional, la Mata de Farfán, así como usted lo escucha, la Mata de Farfán es el municipio que en términos de proporción de densidad poblacional, mayor peloteo le han llegado a Grandes Ligas. Yo voy a hacer un trabajo de esto, y mi esposa debe estar contenta por aquí, que es la Mata de Farfán, porque ella nada más dice que yo menciono a Bánica, entonces eso voy a hacer ese trabajo ahí. Para enfriarme un chisme, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Así es, así es. Bueno, señores, de verdad que un inmenso gusto, un inmenso placer haber compartido con ustedes este repaso a estos grandes jugadores, grandes leyendas que realmente formarán parte de esta 11ª clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino en el mes de diciembre. Creo que cubrimos un poco de cada una de esas carreras increíbles, impresionantes. Obviamente todo este contenido queda también dentro del canal de YouTube oficial del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Así que, y también a través de todas las redes sociales, tanto del Salón de la Fama del Béisbol Latino como nuestras redes sociales, también apoyando, impulsando todo lo que es esta bella iniciativa que impulsa y resalta los valores del béisbol latinoamericano, que es el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Como ya decíamos, el 2 de diciembre será esa exaltación, ese fin de semana de gala en Punta Cana. Frank, Héctor, muchísimas gracias a ustedes por ahora y nosotros nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Bye bye. Un placer. Bye bye.